Yo quiero invitarlo a que vaya al libro de Esdras. Esdras es un libro que está en la Biblia. Esdras. Casi nadie le para bolas a ese libro y hermano, me impacté cuando lo leí, me pareció tan impresionante. O sea, mire, ahí está todo lo que su casa necesita en Esdras. Esdras es como la instrucción de Dios para que usted edifique casa. Amén. Libro de Esdras. ¿Ya llegó? ¿Está después de Segunda de Crónicas? ¿Llegó ya? Entonces vamos a leer el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Me ha mandado a qué? A edificar casa para Dios. Amén. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Dios había elegido a la tribu de Judá como su casa para habitar en ella. O sea, hay una casa donde Dios quiere habitar. Y Dios decidió habitar en Judá. Y esta va a ser la casa donde yo, como Dios, voy a habitar. Pero ustedes tienen que guardar los mandamientos, tienen que seguir las leyes, los mandatos, las órdenes que yo, Dios, doy para esa casa. Si no, yo los disperso por todas las regiones y serán asolados y serán atacados. Vendrán deudas, vendrán disolución, vendrán problemas matrimoniales, se levantarán hijos contra los padres, padres contra los hijos. Los matrimonios se acabarán si usted no levanta la casa y si usted no permite que Dios gobierne esa casa. Y vino el imperio babilonio, invadió Judá, se lo llevó cautivo, los dispersó. Y Dios le dio una palabra que 70 años iban a vivir así, pero que el propósito de Dios es que se edifique casa para Él. Entonces Él iba a volver a reunir la gente y juntos iban a edificar casa. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Pasaron los 70 años, Dios despertó el espíritu de Ciro. Ciro habló, dijo: construyan casa para Dios en Judá. ¿Sí? Y toda la gente se reunió, los que estaban dispersos se reunieron y volvieron y empezaron a construir la casa. Amén. Cuando uno llega a Jesús, uno viene de un desorden en su casa. No vive de acuerdo a los principios de la palabra. Uno vive de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus creencias. Y esa casa que uno tiene, su esposa, sus hijos, esa casa parece dispersa. Parece que cada cual es por su lado, el esposo por su lado, la esposa por su lado, los hijos por su lado. Pero hay una promesa de Dios. Él quiere habitar en una casa. Y usted viene a la iglesia y usted escucha hablar de Jesús, y usted escucha hablar de reconciliación, de perdón, de restauración, de oportunidad, y nace en su corazón la esperanza de que su hogar sea un hogar conforme Dios quiere que sea, donde haya un sacerdote, donde haya una ayuda idónea, donde haya unos hijos, donde todos estén juntos y ellos, esa familia, edifique casa a Dios, porque Dios quiere habitar en una casa. O sea, usted y yo tenemos que edificarle casa a Dios. Nuestro hogar
Dios ha decidido hoy, mire, cuando Dios se hizo hombre a través de Jesús, Él no vino como Schwarzenegger en el Terminator, apareció, cayó, no. Si usted lee la Biblia, usted ve que Él vino en una familia, en una casa. José y María, una casa, ahí nació en el seno de un hogar, habitó en un hogar, porque Dios quiere hacer habitación en los hogares. Dios quiere habitar en las casas. Y todos los hombres que estamos aquí, que somos cabeza de hogar, las mujeres que son cabeza de hogar, las mujeres que son ayuda idónea, los jovencitos y las jovencitas, hoy Dios quiere que construyamos casa para Él. Construir casa para Dios es permitir que Dios gobierne nuestra casa. Es permitir que Él sea el centro de nuestra casa. Que nada de lo que nosotros hagamos en nuestro hogar lo hagamos a espaldas de Dios. Que Dios sea el centro, que todos giremos alrededor de Dios, que todos nos reunamos y que todos hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero necesitamos construir casa para Dios. Necesitamos que mi hogar, su familia, sea el hogar donde Dios habita. Y lo más lindo que dice la Biblia es que lo que necesitamos para que eso pase, ¿qué es? Para que eso pase, ¿qué es lo que se necesita? Si usted en el versículo 5, ponemos el versículo 5, Rodriguito. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. ¿Quiénes son los jefes de las casas paternas? El sacerdote, los hombres, las mujeres cabeza de hogar, los hombres. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. O sea, para levantar casa a Dios, Dios tiene que despertar el espíritu del sacerdote, de la esposa, de los hijos. O sea, que Dios haga algo en nosotros hoy, que nuestro espíritu despierte y que todos decidamos construir casa a Dios, que nuestra casa sea una casa donde Dios habita. Amén. O sea, usted necesita despertar hoy su espíritu, como jovencito y jovencita, como esposo, como esposa. Necesita que su espíritu sea despertado por el Señor, para que usted decida que su casa sea una casa de habitación donde Dios habite, donde Dios esté. Amén. Me impacta lo que pasa allí, ¿no? ¿Cierto? O sea, lo primero que necesitamos es que necesitamos reconstruir la casa. Reconstruir la casa es que Dios sea quien gobierne mi casa. Que en esa casa haya un sacerdote que vaya a la presencia de Dios, pida los diseños para su hogar y baje y se los dé a su esposa y a sus hijos, en visión a sus hijos, con lo que Dios le dio al sacerdote. O sea, que Dios gobierne la casa. Pero yo quiero que usted vaya al capítulo 3 un momentico y lea conmigo el versículo 2. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Varón de Dios se levantaron ellos. Ahora el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. O sea, antes de construir casa para Dios, lo primero que construyeron, ¿qué fue? El altar. ¿Por qué? Mire, porque tenían miedo. O sea, escuchamos la palabra de Dios, queremos levantar casa para Dios y nos da miedo. Las deudas nos da miedo, queremos volver atrás. Los problemas con el esposo y la esposa nos da miedo, queremos volver atrás. Queremos edificar casa para Dios, queremos que nuestro hogar sea un hogar donde Dios habite. Pero cuando empezamos a edificar casa para Dios, nos da miedo. Que mi esposo, que mi esposa, que los hijos, ay, otra vez para la iglesia, ay, otra vez tanta vaina, tanta cosa. No. Entonces dice, antes, para que se le quite ese miedo, antes de construir casa para Dios, construya altar a Dios. O sea, Dios te dice, vas a construir casa. ¿Cuántos quieren construir casa para Dios? Que su casa sea una casa para el Señor, que Dios sea el centro de su casa, que Dios sea quien ordene, quien dirija, quien dé sus diseños al sacerdote para que ese hogar camine, esa casa camine de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuánto les gustaría que su hogar fuera así? Entonces dice, primero construye el altar. Si tenés esa idea, si querés hacerlo, lo primero que necesitas es que Dios despierte tu espíritu. Pero cuando Dios despierte tu espíritu, antes de construir casa para Dios, primero reconstruye el altar de Dios para que se te quite el miedo.
La palabra que yo quiero predicar hoy se llama: primero, reconstruye el altar. Por eso pregunté: ¿quiénes quieren construir casa a Dios? Todos queremos construir casa a Dios. Y muchas veces no es. Lo que construimos no es la casa de Dios. Muchas veces seguimos en peleas, seguimos en desánimo. Hay cosas que pasan allí que nos desaniman. Y queremos como volver atrás. Y nos desanimamos. ¿Y cómo así? Pero ¿y tanto que hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay miedo que está en nosotros. Hay un miedo. Lo vimos allí. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo. O sea, para que ese miedo se vaya, antes de usted decidir que su casa sea casa para Dios y que Él gobierne, reconstruye el altar primero. Primero reconstruye el altar. Primero usted tiene que entender. O sea, Dios dio una instrucción: despertar el espíritu, que Dios despierte nuestro espíritu. Cuando despierta nuestro espíritu dice que Él empezó a recoger toda la población otra vez que estaba segregada. O sea, Él va a empezar a recoger sus hijos, su esposa, su hogar, va a empezar a hacerlos uno solo para que usted pueda construir su casa. Pero antes de ponerse a construir casa, primero reconstruya el altar. Amén. Ahora, ¿por qué Dios quiere primero despertar el espíritu? Porque esto no es una emoción. No es que ya nos dijeron que hay que reconstruir la casa. Vamos todos a reconstruir casa. Vengan, más todos a reconstruir casa. O sea, esto no es por emoción. No es por un ritual. Esto no es porque en la iglesia nos dijeron que vamos a hacer así a ver si esto cambia. Es que esta casa se volvió un complique. Aquí todo el mundo hace lo que quiera. Vamos a reconstruir esta casa para el Señor. No es por eso. Usted necesita que Dios despierte su espíritu para que usted pueda construir casa a Él. Porque esto no es un ritual, ni es que usted se determine a construirla, ni es que usted tenga que hacerla porque es que así es mejor, ni porque en la iglesia le dijeron, sino porque su espíritu está despierto y es el anhelo de su corazón que Dios gobierne su casa. Porque no es así. Usted tiene que seguir las instrucciones del Señor para usted poder construir la casa de Dios. Y para poder construir la casa de Dios, lo primero que usted necesita, ¿qué es? Despertar el espíritu y reconstruir el altar. Reconstruir el altar. Amén. Amén. Entonces, cuando mi espíritu está despierto, ¿qué necesito yo para cumplir el proceso de reconstruir el altar? O sea, antes de que usted se reúna con su esposa y su esposo y sus hijos y vamos a consagrar esta casa a Dios, antes de todo eso, usted primero reconstruye altar para Dios. Altar es lugar, sitio, espacio donde usted se comunica con Dios, donde usted habla con Dios, donde usted le pide a Dios diseños antes de ponerse a hacer cosas, donde usted le dice: Señor, esta es la casa, queremos que tú gobiernes aquí, queremos conocer qué diseños tienes para este hogar, y antes de que usted se ponga a hacer lo que usted crea, que el Señor te dé los diseños para usted edificar su casa de acuerdo a los diseños de Dios. Eso es altar. O sea, donde la familia junta se reúna a ser libre de la esclavitud, a ser libre del pecado, a ser libre de las cargas, a ser libre de las deudas, a ser libre de los temores, a ser libre de las dudas en el altar. Cuando usted mira el Antiguo Testamento, para que el pueblo de Israel fuera dejado libre de la esclavitud de Egipto, hubo 10 plagas. No sé si se acuerda de ese pasaje. 10 plagas hubo, ¿sí? ¿Se acuerda? 9 plagas endurecieron el corazón de Faraón. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero para que hubiera la muerte de los primogénitos, primero hubo que levantar altar a Dios. Las familias reunidas en torno al Cordero, que era Jesús, o que es Jesús hoy, en torno al Cordero, adorando, alabando y orando. Cuando las familias se reunieron en el hogar en torno a Jesús, el corazón de Faraón explotó y dejó salir libre a su pueblo. O sea, Faraón no endurece más el corazón sobre su casa cuando usted levanta altar a Dios. Amén. Cuando Eliseo, se le presentó a Eliseo una mujer de las esposas de los profetas. ¿Y sabe qué le dijo esa mujer? Le dijo: hermano, ponle cuidado a esto, yo sé que esta palabra es para alguien. Dios le dijo, la mujer le dijo al profeta Eliseo: estamos endeudados, endeudadísimos, y quieren venir y coger nuestros hijos como esclavos para pagar la deuda. ¿Qué hacemos, profeta? Y el profeta le dijo: enciérrese en su casa usted y sus hijos. O sea, haga altar al familiar, haga su altar, reconstruya el altar. Y cuando reconstruyó el altar, escuche, cuando reconstruyó el altar,
lo poquito que había, Dios lo multiplicó. Lo poquito que había, Dios lo multiplicó. Lo poquito. Era tan poquito que ella dijo que no tenía nada. Era una mujer. Dijo, no tengo nada, pastor, nada tengo. No tengo nada. ¿Qué tiene? Un poquito de aceite. Me puede ese poquito, yo lo vuelvo mucho aceite. Para que usted lo pueda vender y pueda pagar sus deudas. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando levantaba un altar. Porque el altar de Dios, en el altar hay poder de Dios. Porque en el altar de Dios, Dios se manifiesta para darnos las instrucciones, para darnos la guía, para darnos las órdenes. Muchas veces creemos que llorando, que compadeciéndonos, que tirándonos al piso, que criticando, que murmurando. Y Dios dice, no, cállese, levante altar, levante altar, levante altar a Dios. Que es en el altar donde yo me glorifico. Es en el altar donde lo poquito se multiplica. Y donde usted va a salir libre de las deudas. Pasó allí, altar. Entonces Dios quiere hoy también que usted reconstruya altar. Muchos quieren construir, muchos quieren que en su casa habite Dios, que su casa sea una casa de habitación. Muchos queremos que nuestra casa sea reconstruida para que en nuestra casa Dios esté. Pero antes, primero Dios quiere que usted reconstruya el altar. Amén. 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 Entonces, ¿qué necesito para reconstruir el altar? Capítulo 2 de Esdras, versículo 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y Tumín. Urín y Tumín no son hombres o otras personas, no. O yo, para que no, ay, ¿quién es el Urín y quién es el Tumín? Pero lo más tenaz es que Urín y Tumín andan con usted hoy día. Entonces, lo primero que usted necesita para reconstruir altar a Dios es que usted necesita que en su casa se levante el sacerdote. O sea, Dios despertó el espíritu de todos, esposa, esposo, hijos, para construir casa. Pero para construir casa primero tiene que construir altar. Y para construir altar primero el sacerdote se tiene que levantar. Amén. Miren, Apocalipsis capítulo 1, no lo vas a colocar, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes, reyes gobierno y sacerdotes los que ministran la presencia. Nos hizo a nosotros. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para Él, para nosotros gobernar de acuerdo como Dios dice, para ser el sacerdote que Dios quiere que sea, el sacerdote que ministra la presencia de Dios en la casa. Nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, usted y yo hoy en Jesús somos reyes que gobernamos nuestro hogar de acuerdo a los principios de la palabra, y somos sacerdotes que ministramos la presencia de Dios en nuestra casa. Ministrar la presencia de Dios en nuestra casa es recibir el diseño de Dios, lo que Dios tiene específicamente para la casa, para yo transmitírselo a mi esposa, a mis hijos, y decir, este es el camino por el que vamos a empezar a caminar. ¿Me está escuchando? Amén. Ahora, dice un sacerdote que consulte. Un sacerdote que consulte con Urín y Tumín. Urín y Tumín son dos palabras hebreas. La una, Urín significa luz, significa brillo oracular, significa brillo oracular. O sea, Urín significa que Dios comunique al hombre los sucesos que van a suceder. Significa Urín, Urín, no Orín, Urín, Urín. Que Dios le comunique al sacerdote, le comunique al hombre lo que va a ocurrir en los tiempos, lo que va a pasar. Y Tumín significa perfección, verdad completa. O sea, Urín y Tumín, que consulte Urín y Tumín, es que Dios le revele al sacerdote la verdad de lo que va a pasar en esa casa. En el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba a la presencia con el Urín y el Tumín. Entraba a la presencia y Dios le decía lo que iba a pasar con su casa. Hoy el Urín y el Tumín es la revelación que Dios trae al sacerdote para entregarle los diseños para esa casa, para que usted los pueda bajar y poner en práctica en su hogar. Entonces necesitamos, para reconstruir el altar, necesitamos un sacerdote, que el sacerdote se levante, que el sacerdote consulte a Dios, que el sacerdote vaya a la presencia, que el sacerdote diga: Señor, ¿cuál es tu diseño para esta casa? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este hogar? Señor, ¿cómo quieres tú que yo trate a mi esposa? ¿Cómo quieres tú que trate a mis hijos? ¿Cómo quieres tú que maneje las finanzas? Eso es sacerdote.
Necesitamos un sacerdote en nuestros hogares que se levanten, que consulten a Dios. O sea, ahí empieza, en el altar, Dios empieza a tomar el gobierno de esa casa. Porque en el altar Dios empieza a revelarle al sacerdote lo que esa casa necesita hacer para que salga de la esclavitud del pecado, de las deudas, de los problemas, de las dificultades, porque las cosas no funcionan. Escuche esto bien. Cuando usted le consulta a Dios, Dios le dice qué pasa. Y cuando Él le dice qué pasa, usted no va a tener que echarle la culpa a nadie. Porque hoy día le echamos la culpa o a la esposa o al esposo o a los hijos, porque creemos que es así. Pero cuando el sacerdote se levanta y entra a la presencia y le consulta a Dios, Dios le dice: tu casa tiene esto, 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 y usted como sacerdote necesita hacer esto, esto, esto. Entonces el sacerdote baja y llega a la casa, reúne a la familia y dice: a partir de hoy vamos a hacer esto, 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 sin criticar a nadie, sin juzgar a nadie, sin señalar a nadie. Allí usted empieza a permitir que Dios empiece a gobernar su casa, porque usted no la gobierna usted. ¿Sabe cuál es el problema cuando usted juzga a otro? Y usted dice: mi casa no funciona por esta o por estos. Que usted se cree que usted es el que la dirige. Entonces, como usted cree que usted es el que la dirige, entonces usted busca los problemas en los demás. Pero hoy Dios te está hablando, no sé a quién aquí le está hablando Dios. Él está diciendo: yo soy quien gobierno tu casa. Entonces ven a mi presencia, levanta altar y yo te digo dónde está el problema. Porque yo soy el que gobierno tu casa, no usted. Usted construye, yo tengo el diseño. Yo te entrego los diseños para que usted empiece a construir su casa. Entonces, cuando usted se da cuenta de eso, usted sabe que no es problema suyo, es de Dios. Entonces Él te dice qué es lo que tienes que hacer para que su casa empiece a ser edificada como Dios quiere que sea. Amén. Amén. Segundo, capítulo 3, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. O sea, lo segundo dice que comenzaron a ofrecer holocaustos. Y yo no quiero entrar a hablar de los holocaustos ni de los sacrificios. Quiero hablar a nivel general de lo que es el holocausto. El holocausto a nivel general era cuando yo voluntariamente, porque reconocía que Dios es lo mejor, que Dios está pendiente de mí, que Dios es el más grande, yo voluntariamente le daba de mi hacienda a Dios un carnero para que fuera sacrificado como gratitud a Dios, como devoción a Dios, como amor a Dios por lo que Él es bueno. Voluntariamente lo hacía para mostrar que Dios era un Dios grande, poderoso, fuerte, que estaba pendiente de mí, que quería guardar mi vida, que quería edificar mi vida, que quería levantar mi vida. Y como Dios estaba pendiente de mí y Dios quería hacer todo por mí, yo también quería despojarme de cosas que yo tengo para entregárselas a Dios como gratitud. Eso es el holocausto. ¿Me está entendiendo? Reconocer que Dios es soberano y que Dios es supremo, que Dios está pendiente de mi vida, que Dios quiere lo mejor para mí, que Él está dispuesto a todo, aún hasta entregar a su hijo, al único hijo, para que usted sea salvo, para que usted sea sano, para que usted se levante. Entonces, cuando yo ofrezco holocausto, digo: Señor, yo voluntariamente, nadie me obliga, yo voluntariamente decido entregar en gratitud por lo que tú haces. Todo lo que tú haces por mí, yo también quiero hacerlo todo por ti. Entonces te entrego todo a ti, Señor. Holocausto es eso. Amén. ¿Me está entendiendo o no? Entonces está diciendo que para levantar altar usted tiene que hacer holocaustos a Dios. Cuando usted va al libro, a la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, en Romanos capítulo 12, versículo 1, Dios dice que el sacrificio, que el holocausto que usted hoy tiene que hacer, el holocausto que usted hoy tiene que hacer es ofrecer
voluntariamente su cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios, voluntariamente. O sea, que usted tiene que entregar todo su ser a Dios, que usted tiene que rendirse totalmente a Dios, que usted tiene que decirle: Señor, a partir de hoy perdóname por andar buscando culpables en mi casa. Yo hoy me doy cuenta, Señor, que tú eres el que gobierna mi casa. Hoy yo me despojo de todo. Hoy yo te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo, Padre. Hoy yo me entrego a ti. Hoy yo me entrego en tus manos, Señor. Haz tu voluntad en mí y muéstrame dónde está el problema. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o sea, algo va a pasar. Usted no se va a acomodar a las circunstancias, usted no se va a acomodar a las situaciones, usted no se va a acomodar a lo que todo el mundo dice. No se preocupe que hoy todo el mundo está endeudado. No, todo el mundo no está endeudado. Los hijos de Dios no. No, que todos los hogares se separan todos. No, los hijos de Dios no. No se conforme a este siglo, sino renueve su mente. Cuando usted entrega su vida a Jesús, cuando usted ofrece su cuerpo como holocausto voluntario a Dios, voluntariamente usted dice: Señor, no he sido capaz de manejar esta casa porque como la he manejado yo, mira el desastre en que está. Entonces yo te entrego mi vida, la ofrezco como un sacrificio vivo, grato a ti. Te entrego mi vida, te entrego todo, Señor. Gobierna tú, muéstrame tu diseño. Su mente empieza a cambiar. Su mentalidad empieza a cambiar. Cuando su mente empieza a cambiar, dice la Biblia, usted va a empezar a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. O sea, que para poder construir altar a Dios, en su caso, usted necesita morir a usted. Todos, la esposa, el esposo, los hijos, todos necesitan ofrecer sus cuerpos, ofrecerlos al Señor, entregar su vida a Dios y decirle: los pelados, jovencitos, Señor, no era como yo decía, yo era rebelde, yo era altivo, yo no le ponía. Hoy me rindo delante de ti. La esposa: Señor, yo era así, toda altiva, toda le echaba la culpa a mi esposo, que él era un incapaz. Señor, perdóname, me rindo a ti. El esposo: Señor, perdóneme, yo siempre le echaba la culpa a mi esposa que necesitaba. Hoy sé que no es así. Hoy sé, Señor, que la culpa soy yo. Yo muero a mí, te entrego mi vida. Te entregamos toda nuestra vida a ti. Mi esposa, mis hijos y yo te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Muéstrame el diseño tuyo. Y se acaban los juicios. Y se acaban las acusaciones. Y es que usted, y es que usted, y es que usted. O sea, como cada cual edificaba como quería. Entonces, cuando usted edifica como quiere, la culpa es del otro. Y la mujer dice que es del hombre. El hombre que la mujer. Los papás que los hijos. Y los hijos que el papá. Porque hay tanto movimiento, hola. Entran y salen. ¿Qué están dando? ¿Qué? ¿Me está entendiendo? O sea, para reconstruir altar a Dios, usted tiene que ofrecer su cuerpo. Tiene que entregar, tiene que morir a usted. Y es lógico. Si Dios es el que va a gobernar, yo tengo que morir a mi gobierno. Dejar que Él gobierne, que gobierne Él a través mío. Morir a mis ideas, morir a mis sueños de gobierno en la casa. Se acaban los juicios, se acaban los señalamientos, se acaba todo. Cuando usted construye altar a Dios. Amén. Lo tercero que usted necesita hacer, mira, ¿sí se me está entendiendo? Está en Esdras capítulo 3, versículo 10, 11, 12 y 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque aclamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. O sea, lo tercero que usted necesita para reconstruir el altar a Dios es que usted necesita echar los cimientos de su casa. Y los cimientos, o el cimiento, es la adoración. ¿Aló? El cimiento es la adoración.
Y cuando hablo de adoración, no hablo de canto, no que se agarre a hacer bulla ahora y coja las ollas y bla, 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 porque de pronto irrita al esposo. Cuando hablo de adoración, mire, la palabra adoración significa postrarse delante. Significa la palabra adoración. Significa arrodillarse delante. O sea, la palabra adoración significa humillarse delante del Señor. Decirle, Señor, no soy yo, eres tú quien hace la obra. Por eso la adoración a Dios es una actitud de su espíritu. La adoración a Dios fluye de adentro hacia afuera. Es algo interno en la persona. O sea, como hijos tenemos que adorar a Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Me está entendiendo? O sea, no es adoración, no es que usted, no. Adoración es humillarse, es postrarse, es reconocer que Él es Dios, que usted es su hijo. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. O sea, usted siempre, siempre, siempre tiene que adorar a Dios. Y usted adora a Dios cuando usted se somete a su voluntad. O sea, usted, el segundo punto era morir a usted para que Él dé el diseño. Hay gente que recibe el diseño y no, eso no es así, yo no creo que sea así. O sea, la adoración es humillarse y decirle, Señor, es así y así lo voy a hacer. Como tú me dices, lo voy a hacer. Cuando usted escucha la voz de Dios y cuando usted hace lo que Él le dice que haga, usted está adorando a Dios. Ya no es solo canto. La oración es una actitud suya, es una actitud corporal de adentro, de humillarse delante de Dios, de colocarse delante de la presencia. La Biblia dice que nosotros somos, en el Evangelio de Juan, adoradores en espíritu y en verdad. Cuando habla de espíritu es que no hay lugar de adoración, no es la iglesia. No, yo voy a orar a Dios el domingo, le dice, no, el lugar de adoración es todo lugar donde usted está, es un lugar de adoración. Y en espíritu es que es de adentro suyo, que le nace a usted, que usted se humilla en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en el mío, en el suyo, en el nuestro, en toda parte. Usted se humilla delante de Dios y usted dice, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Lo que tú digas que haga, eso haré. Amén. Cuarto. Amén. ¿Están bien? ¿Contentos? ¿Les gusta? Primero, reconstruye tu altar. Cuarto, Esdras 4, el 1 al 3. Escuche esto, mano. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. O sea, los enemigos, cuando usted decide levantar templo a Dios, levantar casa para el Señor, cuando usted decide reconstruir altar a Dios, vienen enemigos a su vida. Y mire cómo son los enemigos. Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, usted es mi amigo, yo te amo, mi amigo, ay, mi amigo, venga, venga. Y edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, ay, que vas a la iglesia, qué rico, yo también busco a Dios, pero a mi manera. Buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Versículo 3. Zorobabel, Jeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, cuando usted decide edificar su casa, cuando usted decide levantar altar, van a venir enemigos a su vida. Como amigos, ay, qué bueno que están yendo a la iglesia, ay, qué rico, venga que yo quiero con ustedes también, porque yo también sigo a Dios y yo también amo a Dios. Que Dios te dé el discernimiento para entender con qué gente te debes a qué gente debes escuchar, qué amistades debes recibir. Porque aún en la misma iglesia hay gente que murmura, hay gente que quiere venir y sembrar cizaña a tu vida. Hay gente en la misma iglesia que quiere venir y hablarte mal del pastor, mal del líder, mal de este, mal del otro. Gente rebelde que quiere levantarse en contra
de los principios de la palabra, y viene y te dice, no, pero no te dejes, pero yo veo que te están haciendo tal cosa, pero tampoco todo el tiempo, ay, todo el tiempo en la iglesia, toda en la iglesia, siempre en la iglesia. Eso me decía un muchacho así, me decía un joven más lindo él, me decía así, me decía, pastor, yo no hice el miércoles. No, pues es que yo vine el martes y el miércoles también. Yo no, vos tenés razón, claro. Vos desayunás el martes y el miércoles no. Ah, no, el miércoles también. Y el jueves también. Y el viernes también. Y el sábado también. Ah, ¿desayunás todos los días? Sí. Pero venir a la iglesia todos los días, no. Ni estar delante del altar de Dios, no. Comer sí, presencia no. Y Dios lo tocó y hoy vino. Y no le voy a decir quién es para que quede con la pica. Sí, hermano. Hay gente que se arrima a nosotros, hermano. Nos quiere apartar. Gente rebelde. No nos juntemos con ellos, hermano. No permitamos esas amistades en nuestras vidas. Alguien que venga a hablarnos mal del pastor. Alguien que venga a hablarnos mal del pastor, de un líder, de alguien de la iglesia. No lo acepte. Es un enemigo que quiere venir y juntarse con usted y supuestamente a orar juntos. Ay, pero ¿cómo así? Todos los días, alboradas todos los días. Ay, no. Y hogar de luz. No, pero es que mire, vea, el martes voy a la escuela de líderes, el miércoles voy al servicio, el jueves tengo hogar de luz, el sábado ensayo, el domingo en la iglesia, todos los días en la iglesia y el martes a las 5 de la mañana en la oración. No, tampoco. Es como si usted se acercara a Dios y yo le dijera, no, espérate, todos los días me ha buscado, hoy también. No, hoy quédate solo. Usted busca todos los días a Dios. Adore todos los días a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene que permanecer aquí, pero no se deje intimidar de la gente. Todos los días en la iglesia, no, te van a embobar. A mí nadie me emboba. Te van a lavar el cerebro. Y se emberrionan. ¿Qué? A mí no me lavan nadie. Sí, queremos lavarte el cerebro, sí queremos. Lo tenés sucio y feo. Y necesitas que el cerebro sea lavado con la sangre de Jesús. Amén. Entonces, mire cuáles son sus amistades. Mire usted con quién comparte. Compartimos con rebeldes. Son lindos y todos, pero mire, yo con mi esposa y mi hija hemos tomado la decisión de toda esa gente que murmura y todo, la cortamos del Facebook. ¿No? ¿Lo bloqueamos? ¿Qué se dice? Bloqueamos porque no queremos saber nada de ellos. Porque el rebelde trae rebeldía a mi vida, señora. Así, bloqueo. Lo bloqueamos del Facebook. Lo bloqueamos. Mano, mire, hay amistades. Yo no te digo que no les hables, pero de lejos. No compartas. La Biblia dice en Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, puede estar en la iglesia y puede ser malo. No dice en dónde. Así que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, uno empieza andando en consejo de malos. ¿Y cómo así? Y que te dijeron eso, y que te bajaron de tal parte, y que no te ponen cuidado, y que no te miran, y que ya miran más a este que al otro. Ah, eso es que el pastor no te quiere. Ah, eso es que la pastora no te quiere. Ah, y empieza, hermano, abra esos manes y esas manas. Ábralas de lejos. ¿Sabe qué? Abraham del parche. En serio, hermano, no permita, o sea, no deje contaminar su espíritu. Su espíritu se contamina de gente rebelde, hermano. Empieza usted andando con ellos, después dice, ni estuvo en camino. O sea, anda y ya después ya con ellos camina, ya va a la casa, ya lo visita, ya tal. Y después se sienta y se sienta en la silla ya, o sea, cómo su vida se va deteriorando. Y al último ya se sienta a charlar con esos amigos. No estoy diciendo que pelee con ellos, yo estoy diciendo es que ore por ellos, pero lejitos. No permitan que contaminen su vida con una falsa humildad. Ay, no, y ya en la iglesia ni me miran. Ay, sí, ya no te miran. Yo creo que el pastor a vos ya no te quiere. Eso no es amigo tuyo, hermano. Eso es un sinvergüenza. Una sinvergüenza. O sea, no permita eso, hermano. Mire, impiden que vos levantes el altar a Dios.
Llegaron, usted lo leyó conmigo, llegaron a querer adorar a vos con Dios porque son cristianos de la misma iglesia. Ay, ¿cómo así? Venga, vamos a orar juntos. Porque el pastor no lo quiere, vamos a orar juntos. Porque el pastor no lo quiere, porque ya no le paró bolas, porque ya no lo saluda, porque ya tal cosa, porque ya no lo mira, porque ya no la mira. Es que ya cambió, ya está mirando a otro o a otra. Y se pone ahí a orar con él. Destruyen el altar. Lo destruyen. Si usted sigue leyendo ahí más adelante, esos amigos pararon la construcción, destruyeron la obra que el pueblo, que la familia quería hacer. Más adelante dice, y se detuvo la construcción del altar. Se detuvo por esos amigos. No lo permita, hermano. Se lo digo con todo mi corazón. Mire, usted lo acaba de leer ahí, que Dios te dé el discernimiento y decirle, no, con vos no. Que me está hablando, no me hables de él. Ahora, si tenés algo con él, venga y delante de él dígamelo. Venga. Mira, él quiere decirte algo, decíselo, ahora sí decilo. Pero no, son gente que anda, mi mamá le decía, uñamarrados, ¿cómo es? Uñescondidos, ¿qué es que le dicen? Uñembolsados, decía mi mamá. Que usted lo ve, ay, pastor, y apenas voltea, ay, el pastor no lo quiere. Ese líder no lo quiere. Uñembolsados y uñembolsadas. Porque en el reino de Dios hay de todo. Amén. O sea, ponga mucho cuidado, hermano. Que tienen a hablar mal de tu esposa, que tienen a hablar mal de tus hijos, que tienen a hablar mal de tu esposo. Si está tan preocupado, ore por nosotros, que Dios me mostrará lo que tengo que hacer. Ore por mí. Amén. Nos volvemos a veces tan legalistas, mirando los hijos de los demás y criticando a los hijos de los demás, y no mira a sus propios hijos cómo están. Y me preocupa tu hijo. Pues si te preocupa tanto, ora por él, no me digas nada, ora por él. Pero llega y me preocupa tu hijo porque lo he visto en esto. Y estás muy preocupado, sí. Bueno, dame para la matrícula. No, ya no. Si estás preocupado, ore por ese muchacho. Si Dios te permite ver un muchacho por un mal camino, no vaya al papá a contarle cosas y a llevar chismes, a llevar cuentos. Ore por él. Y mire los suyos. Sus hijos, mírelos. Que casi siempre tus hijos van a andar peor que lo que vos ves, porque uno ve el reflejo de lo que uno tiene en los demás. Amén. Entonces, mucho cuidado. Punto 4, para reconstruir el altar de Dios, tengo que cuidar con quién me relaciono o con quién me asocio. Mire con quién se relaciona, hermano. Mire con quién se asocia. Mire con quién se sienta a hablar bobadas. Mire qué permite, hermano. La gente a veces lo ve a uno como un tarro de basura, quiere echarle todo el vómito y todo el mugre a uno. Toda la rabia quiere echársela a uno. No lo permita, hermano. No lo permita. ¿Está entendiendo? Y quinto, mire, ahí cuando usted lee el capítulo 3, el capítulo 4, si usted mira ese capítulo 5, dice, mire el capítulo 4, 23, 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehún y de Sinsai, secretarios y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, suspendieron. O sea, esa gente, esos amigos que dicen que son sus amigos, que lo quieren, que están pendientes de su casa, pero que quieren llevarles mugre, basura, rebeldes. Ellos quieren es que usted, ponga cuidado, ellos quieren es que usted no construya la casa de Dios. ¿Aló? Amén. No quieren que usted construya la casa de Dios. Suspendieron la obra. Y subió el rey Darío, después del rey Ciro. Ellos le dijeron al rey Darío, después volvieron ellos al rey Darío, le dijeron, rey Darío, queremos reconstruir el templo. El rey Ciro nos dijo, el rey Darío ordenó que miraran en las crónicas de los reyes y vieron en las crónicas del rey Ciro que de verdad Dios le hablaba a Ciro, le había dicho que dejara al pueblo que construyera la casa de Dios y el altar de Dios. Entonces el rey Darío dijo, me hacen el favor y los dejan construir la casa, no los molesten, denle lo que necesitan, apoyen. Todo rebelde que vaya a echarle cuento, todo rebelde, todo murmurador, dice allí, léalo, si verá más adelante, usted va leyendo y dice eso, dice, de la casa donde él vive, saquen una guadua y empálenlo. Dice ahí, en serio, así dice, si usted lee ahí dice eso. O sea, pero ahora no lo empale, ni se le empale. Aléjelo de su vida.
Y el rey Darío volvió y ordenó que construyeran la casa para Israel y que construyeran el altar para el Señor. Amén. Entonces quiero dar el quinto punto y acabamos, que está en el capítulo 8. En el capítulo 8, del versículo 21 al versículo 23 de Esdras. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, o sea, para la familia. O sea, ayunaron. Cuando usted vea que hay enemigos, ayune. Y mire que dice que ayune es afligir su cuerpo, no que aguante hambre, que usted muera su carne, que usted muera a usted, que usted muera a usted. Es el ayuno para que Dios viva en usted, para que su carne muera y su espíritu viva. Amén. Versículo 22. Porque tuve vergüenza, a pesar de que el rey le dijo: reconstruyan el altar y yo los ayudo y yo les mando protección si quiere. Y el que no quiera ayudarles, el que quiera venir de rebelde otra vez a murmurar, echarle cuento, empálenlo, acábenlo, quítenlo. Pero miren lo que dicen ellos. Dice: pero porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado, rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. O sea, ayunamos y no pedimos ayuda a nadie, solo le pedimos ayuda a Dios. Y dice: y Él nos fue propicio. O sea, no necesitamos ayuda de nadie para reconstruir el altar, solo necesitamos la ayuda de Dios. Que usted hoy decida reconstruir el altar. Mire, usted lo único que necesita es despertar su espíritu y entender que Dios le va a dar la fuerza, que Dios lo va a defender. Si usted decide construir el altar, van a venir enemigos a su vida, van a venir abogados, van a venir gente que quiere venir y asustarlo y echarlos y decirles que va a hacer cantidad de cosas. Pero si usted confía a Dios, Dios no va a permitir nada en contra suya. Usted levanta altar o levanta altar, no va a pasar nada más. Dios va a ser propicio a su necesidad. No busque ayuda de nadie, deje que Dios se manifieste. Mire, ellos dijeron: me dio vergüenza pedir ayuda porque yo hablé de un Dios grande. Yo sé que el rey me dijo que él me iba a ayudar, yo sé que el rey me dijo que él me iba a apoyar, y yo sé que si yo le digo al rey, le digo: mándame la tropa, él me la manda. Pero me da vergüenza pedirle ayuda cuando sé que tengo un Dios más poderoso que el rey Darío, tengo un Dios más poderoso que cualquiera, y si tengo la ayuda de él, no necesito la ayuda de nadie, solo necesito que Dios se manifieste en mí, solo necesito que Dios haga lo que tenga que hacer, solo necesito confiar en él, nada más que confiar en él. Él me dijo: construye casa, y yo decido construir casa, y como yo decido construir casa, solo busco la ayuda de Dios, no necesito, me da vergüenza pedir ayuda. Dios, ayúdame. Y sí, fue propicio y construyeron el altar. Amén. O sea, ese quinto punto es: para construir altar solo necesitas confiar en Dios. Ahora, no haga alianza con enemigos, confíe en Dios. Mire, cuando usted hace alianza con enemigos, escuche esto: cuando usted se asocia con gente que no debe asociarse, cuando usted se asocia con rebeldes, con murmuradores, cuando usted los escucha, escuche, su confianza no está en Dios, su confianza está en ellos, en ese rebelde y en ese altivo. ¿Es verdad? Eso dijo el pastor de mí. Ay, no, me voy de esta iglesia. Si usted no confía en Dios, confía en el rebelde, en el altivo, en el prepotente, en el envidioso, en el embustero. No confíe en nadie, confíe en Dios. Confíe en Él. Diga: Señor, cierra mis oídos al enemigo. Cierra mis oídos a la murmuración de la gente, a todo aquel que viene a hablar mal de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, que viene a hablar mal del pastor, que viene a hablar mal de la pastora, que viene a hablar mal de los hijos del pastor, que viene a hablar mal de mi líder de alabanza, de la esposa de mi líder de alabanza, que viene a hablar de mi líder de logística, que viene a hablar mal de los líderes de los hogares de luz. Señor, yo los quiero lejos de mi vida, Padre. Yo no permito que hablen mal de ellos, porque mi confianza no está en ellos, mi confianza está en ti. Amén. Y construyeron el altar. Por eso construir el altar es morir a usted, permitir que Dios gobierne su vida, que usted se pueda levantar
en el nombre de Jesús. Y que su casa tenga el orden que Dios quiere que tenga. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie.